Hola, amada iglesia, espero todos se encuentren muy bien en sus casas, que este tiempo que estamos viviendo todos como país sea más que de desesperación y de angustia, de refrigerio para todas nuestras vidas. Para mí es un placer compartirles la palabra el día de hoy. Espero les llegue totalmente y que Dios pueda hablar a través de mí y pueda tocar sus corazones y entregar el mensaje que realmente Él quiere para sus vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Señor, que por ese privilegio que me estás dando de compartir tu palabra a la iglesia, Padre Santo. Yo te pido que seas tú tocando sus corazones, Señor, abriendo su entendimiento, Padre, aún poniendo en mí, Señor, aún más entendimiento. Te pido que seas poniendo tus palabras en mi boca, Señor, y que sea solo tu espíritu el que hable a través de mí, Señor. Te doy gracias por tu presencia en esta hora al lado de nosotros, Señor, y te pido que seas guiando cada parte y cada palabra de esta prédica que se va a compartir en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, realmente el tema que quiero tocar hoy, para los que les gusta tomar apuntes, se llama Cruzando tu Jordán. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en situaciones en la vida en que ustedes se sienten que ya no pueden dar más, que no saben qué hacer, no saben cómo pasar una prueba que tienen en sus vidas, no saben cómo pasar una dificultad, que de pronto se sienten agobiados por la economía, agobiados por su matrimonio, agobiados por el estudio, por mil cosas que pueden estar sucediéndonos a nosotros en nuestro entorno, y encontramos que realmente llegamos a una pared y que no encontramos salida, que de pronto no escuchamos ni siquiera la presencia de Dios, no estamos en la presencia de Dios, y por todo el ruido que hacemos en el exterior, simplemente no callamos y escuchamos las órdenes y escuchamos cuál es la guía o cuál es el camino o el propósito que Dios tiene para nosotros durante esta circunstancia. Entonces yo los quiero invitar a que si nosotros nos vamos a la Biblia vamos a encontrar que muchas veces mencionan el río Jordán. O sea, el río Jordán lo vemos desde los tiempos de Jacob, lo vemos con Josué, lo vemos con Naamán, lo vemos con Juan. O sea, lo vemos desde el principio hasta el final prácticamente. Entonces, podemos ir, por ejemplo, como vemos en Génesis 32:10, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, entonces, para que de pronto no se vayan a perder si tienen Reina Valera. Dice: no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Entonces aquí nos encontramos con la historia de Jacob, cuando él estaba recordando la promesa que Dios le había dado antes de cruzar el Jordán. Cuando él iba a cruzar el Jordán, él simplemente tenía un bastón. O sea, él no tenía riquezas, no tenía ganado, no tenía absolutamente nada. Cuando él recuerda esa promesa es cuando él va a regresar para encontrarse con su hermano, pero ya es diferente la situación porque ya él ha cruzado el Jordán, llegó a su propósito, llegó a su promesa, y él regresa con ganado, con riquezas y cumpliendo entonces esa palabra pues que se le había dado antes de cruzar el río. Si nosotros entramos a profundizar en estos pasajes, nos damos cuenta que en todos los pasajes que vamos a empezar a leer, siempre va a haber un propósito. Siempre va a haber un propósito por el cual el pueblo de Israel, por el cual Josué, por el cual todas las personas que cruzaron o estuvieron en el Jordán, llegaron al otro lado o cumplieron con el propósito y la meta que Dios había puesto en sus vidas. Entonces, en ese orden de ideas, continuamos leyendo Génesis 32:11, en este caso. Dice: oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos.
pero tú me prometiste. Ahí encontramos la promesa que el Señor le había dado a Jacob. Entonces vamos a leerla en el 12. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces había un propósito, había una meta, llamémoslo así también. Pero, ¿qué pasó? Ahí Jacob le estaba diciendo al Señor, tengo miedo. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. O sea, muchas veces vamos a cruzar el Jordán, o muchas veces incluso estamos ya con la promesa que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero sentimos miedo. Sentimos miedo de ser rechazados, sentimos miedo de fracasar, sentimos miedo de no poder de pronto con la carga que significa aceptar cruzar esa prueba, aceptar pasar al otro lado, porque muchas veces estamos cómodos aún incluso en medio de la circunstancia. Pero entonces vemos también cómo nosotros tenemos que entrar a buscar y a pedirle al Señor que nos sea fortaleciendo en medio de la prueba y nos sea fortaleciendo en medio de cuando estemos saliendo o ya estemos tocando la promesa que el Señor nos ha dado. ¿Listo? Entonces también podemos encontrar en Josué 3, del 7 al 13, también se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Aquí dice, el Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte, en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes, que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué le dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas y a los heveos, a los fereceos y a los gergeseos y a los amorreos y a los jebuseos delante de ustedes. Miren el arca del pacto, que pertenece al Señor de toda la tierra. Los guiará a cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de la tribu de Israel. Bueno, esa partecita no va, sería hasta el 11. Entonces aquí vemos cuando Dios le habla a Josué y le dice que ponga a sus sacerdotes con el arca del pacto a que cruce o toque, mejor dicho, inicialmente la orilla del río, y cuando ellos toquen la orilla del río, el río se va a abrir en dos. Entonces aquí podemos ver que Josué está teniendo una prueba de fe y una prueba de obediencia. ¿Listo? Entonces podemos ver también otro ejemplo en Segunda de Reyes 2:8, que aquí es donde encontramos la historia de Elías y Eliseo. Entonces vemos la promesa que fue dada a Eliseo, que fue obtener una doble porción de la unción de Elías. Entonces vemos cuando Elías coge su manto, toca las aguas o azota pues el manto en las aguas del río Jordán, y al él hacer esto, el río Jordán se abre, puede cruzar con Eliseo, y al otro lado del río pues es cuando ocurre que lo del carro de fuego, y pues que ya Elías sube pues a la presencia, cae el manto, Eliseo recoge el manto y nuevamente el mar ya ha vuelto a su normalidad, pero nuevamente Eliseo coge el manto de Elías con fe, porque si realmente él no tuviera fe o no hubiese tenido fe en ese momento, no se hubiera vuelto a abrir el río. Entonces él vuelve y azota el río Jordán, el río vuelve a abrirse, y los 50 hombres que estaban al otro lado del río viendo todo lo que pasaba, se dieron cuenta de que Eliseo ya tenía esa unción. Entonces aquí vemos cómo a medida que nosotros cruzamos el Jordán, va creciendo ese nivel de fe o esa medida de fe en nuestras vidas. Por lo menos si nosotros miramos en el caso de Moisés con el Mar Rojo, cuando el Mar Rojo se abrió fue porque él extendió su vara y el mar se abrió.
Si vamos a la historia de Josué nuevamente, vemos cómo el pueblo seguía a Josué, pero él tenía primero que sus sacerdotes tocar el agua para que al tocar el agua con el arca del pacto, las aguas se abrieran. Entonces no fue que ellos vieron de lejos que las aguas se abrieron y entonces cruzaron porque ya vieron que se habían abierto, sino que esta vez fue, tenemos que pisar el agua y teniendo la convicción, teniendo la fe de que las aguas se van a abrir, es cuando esto va a suceder. Entonces vemos cómo nuestro nivel de fe tiene que ir creciendo a medida que se nos van presentando pruebas o dificultades en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es nuestro Jordán? ¿Qué es el Jordán? El Jordán es el camino que nosotros tenemos para llegar a la promesa. Es la prueba que nosotros tenemos que pasar para llegar al otro lado. Es el obstáculo, es la dificultad que nosotros tenemos que atravesar para poder crecer en muchas áreas de nuestras vidas y poder llegar a obtener la promesa que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, ahí vemos que también para nosotros cruzar ese Jordán, para nosotros cruzar esa prueba, también tenemos que ser sanos, ser limpiados, ser restaurados, tener ese arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Como lo podemos ver en 2 de Reyes 5:10, que vemos la historia de Naamán, cuando Eliseo le dice a Naamán que vaya y se sumerja 7 veces en el Jordán, y en la 7ª vez que él se sumerja, su piel va a ser restaurada. Entonces vemos que vemos que en las aguas del río Jordán también hubo restauración. En este caso, restauración pues de la piel de Naamán. Pero también encontramos en Mateo 3:6 que en estas aguas del Jordán, Juan el Bautista bautizaba. ¿Y qué significa el bautismo? Para nosotros ser bautizados tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que reconocer que somos pecadores, para así mismo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿yo por qué tengo que aceptar mi pecado? ¿Por qué tengo que aceptar que soy malo? ¿Por qué tengo que ser restaurado? Porque si yo no acepto que soy pecador, si yo no soy restaurado, si yo no tengo una sanidad en mi vida, si yo no soy limpiada en medio de ese Jordán, yo no puedo empezar a sentir realmente y genuinamente la presencia de Dios. Porque si yo siento la presencia de Dios en mi vida, yo voy a sentir cuando el Espíritu a mí me avisa y me dice: hey, estás haciendo las cosas mal, hey, está pasando esto en tu vida. Entonces ahí yo digo: no, estoy actuando mal, tengo que ir a buscar la presencia. Porque si vemos qué significaba el arca, el arca era la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Josué mandó a sus sacerdotes inicialmente con el arca del pacto, que el arca del pacto tipificaba la presencia. Entonces primero fue Dios, primero delante de nosotros va la presencia de Él, para que nosotros podamos atravesar las circunstancias, pero la presencia se queda ahí aguardando para que las aguas no se nos vengan encima, para que esa situación no se nos venga encima, siempre y cuando la presencia de Dios esté ahí. Pero que muchas veces pasa, ¿qué factores no me dejan avanzar? ¿Qué factores no me dejan pasar ese Jordán en mi vida? Entonces empezamos con el más importante o el que más encontramos en la vida de todos, y es la queja. Porque todos en esta vida nos hemos quejado. Porque sí, porque no, porque sí, porque ajá, por todo. Entonces, bíblicamente lo podemos ver en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel tenía su promesa de ir a la tierra prometida, pero entonces listo, fueron los 12 espías a ver la tierra, regresaron, empezaron a mal hablar de la tierra, excepto Josué y Caleb. Y vemos entonces cómo Dios simplemente les dice como que no, o sea, ya ustedes mal hablaron de la tierra, entonces ustedes no me van a entrar, los únicos que entran son Josué y Caleb. Vemos entonces cómo Moisés también
cae en esto, porque no cumple, no fue obediente a las órdenes de Dios y simplemente en vez de hablarle a la roca, él golpea a la roca y gracias a esto, al no ser obediente y al no esperar en los procesos de Dios para cruzar al otro lado a encontrar su promesa, también se perdió de esto. Entonces, gracias a la queja del pueblo de Israel, pudimos ver que durante esos 40 años que ellos estuvieron caminando, deambulando por todo el desierto, poco a poco ellos fueron muriendo, porque simplemente no estaban preparados o no acataron con la fe y con las normas de pronto que Dios les había puesto, y esto ocasionó que por su queja no llegasen a cruzar el río Jordán para encontrarse con la tierra prometida. Si vemos entonces a Moisés llegó hasta la orilla del río Jordán. O sea, él estuvo a puntico de cruzar para encontrarse con su promesa, con la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Que gracias a la desobediencia, él simplemente llegó hasta ahí y dejó a Caleb y a Josué para que ellos cruzaran y ellos sí pudieran ver la promesa, para que ellos cruzaran ese obstáculo que les quedaba, que era el río, y pudieran llegar a la promesa, que era la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en nuestras vidas nosotros tenemos muchas pruebas, por lo menos ahorita que estamos en estos tiempos de cuarentena. Entonces empieza la prueba. Yo creo que una de las más tenaces por las cuales vamos a estar pasando muchos es la prueba económica. Y simplemente tenemos que tomar una decisión. O sea, o nos quedamos quejándonos, nos quedamos lamentándonos, dándonos golpes de pecho porque a mí, ¿por qué me abandonaste, Señor? ¿Por qué me echaron? ¿Por qué me bajaron el sueldo? ¿Por qué si soy independiente entonces por qué no puedo salir a vender? ¿Por qué tengo que cumplir estas normas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Etcétera. Si yo me quedo en esa lamentación, si yo me quedo en esa queja, no voy a poder ver cuál va a ser mi Jordán, no voy a poder ver cuál va a ser mi prueba con total objetividad y poder decir, listo, esta es mi prueba, Señor, ayúdame a cruzar esta prueba. Señor, ayúdame a pasar este Jordán, ayúdame a llegar a tu promesa. Entonces, sí, nosotros en esta cuarentena lo único que vamos a hacer es lamentarnos y más bien no ponernos a pensar y entrar a la presencia de Dios y poder decirle, Señor, ayúdame a atravesar esta prueba que quieres enseñarme, que quieres mostrarme y poder llegar a esa promesa. Simplemente estamos perdiendo el año, estamos perdiendo el tiempo literalmente en nuestras casas. También nos pasa muchas veces como pareja, o sea, de pronto en muchas ocasiones, porque todos los que estamos casados o con novio hemos tenido problemas de pareja, nos encontramos con algún problema, pues de que yo no estoy de acuerdo, digamos que yo no estoy de acuerdo con Josué con ciertos comportamientos, pero entonces yo digo, Señor, yo por qué me casé con él, yo por qué no me dijiste, por qué no muchas cosas, pero no me pongo simplemente a orar y pedirle, Dios mío, ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a poder soportarlo, a poder amarlo, a poder que nosotros dos crezcamos como pareja y poder atravesar esta prueba, este Jordán que a veces cuando son problemas de pareja el Jordán como que se multiplica por 1000, pero ayúdanos a poder cruzar esta prueba y llegar al otro lado a cumplir esa promesa, a cumplir ese propósito que tú tienes para nosotros, en este caso en el matrimonio. Entonces, si yo me quedo simplemente lamentándome y quejándome, me voy a quedar como Moisés, que me voy a quedar en la orillita y no voy a poder atravesar esa dificultad para poder llegar al otro lado. Si yo me voy a quedar como Moisés en la orillita, en esta cuarentena, todo el tiempo encerrada, mala cara que hay, que voy a la cocina, me lo encontré, qué pereza, me quedo encerrada en mi cuarto, me quedo viendo novelas, me quedo en el WhatsApp y nunca le voy a dirigir la palabra, entonces vamos a deteriorar obviamente nuestra relación, pero al mismo tiempo, al deteriorar mi relación con mi esposo, al deteriorar mi relación con mi pareja, también deterioro muchas veces mi relación con Dios. Porque entonces simplemente nos da pereza, nos amargamos, nos ponemos pues que nada nos importa, que qué pereza, y dejamos también a un lado a Dios.
Entonces perdemos la presencia, perdemos el propósito y la esencia de poder cruzar ese Jordán acompañados de Dios, acompañados de su mano y poder llegar al propósito de nuestras vidas. Entonces el Jordán puede ser tu situación económica, tu relación en pareja, tu relación con tus papás, tu relación con tu novio, puede ser la universidad, pueden ser N mil cosas. O sea, el Jordán se puede convertir en cualquier situación en nuestras vidas, pero solo de nosotros depende poder cruzar ese Jordán y llegar al propósito. Entonces, si nosotros pensamos en qué estamos necesitando para pasar el Jordán y nos vamos a los versículos bíblicos que encontramos dos puntos muy importantes y fundamentales para poder atravesar este Jordán. El primero es el arca del pacto, que el arca del pacto que tipifica la presencia de Dios. Si nosotros no cruzamos el Jordán con la presencia de Dios, de la mano de Dios, no estamos haciendo nada. Porque, ¿qué le pasó al ejército de los egipcios en el Mar Rojo? O sea, el pueblo de Israel pasó, pero ese ejército se quedó allí en medio de las aguas, no tenían la presencia de Dios, toda el agua se les vino encima. Entonces, si nosotros cruzamos ese Jordán y no vamos de la mano, no vamos en la presencia de Dios, todas esas adversidades, esas dificultades, esos pensamientos, esas malas cosas, se nos vienen encima. Porque simplemente no tenemos la mirada puesta en Dios y entonces no tenemos una guía y no tenemos un propósito por el cual llegar a cumplir o a recoger y hacernos acreedores de esa promesa que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo fundamental? La presencia de Dios. Si no hay presencia, apague y vámonos. ¿Qué es otra cosa que nos encontramos? El manto. El manto que lo vemos en la historia de Elías y Eliseo. A Eliseo le cayó el manto de Elías. ¿Y qué es el manto? El manto es la unción y el poder de Dios impuesto sobre una persona. Entonces, si nosotros buscamos la presencia de Dios, estamos en la presencia de Dios, se nos puede ser impuesto un manto, esa unción y ese poder de Dios sobre nuestras vidas para nosotros salir adelante en todas las adversidades, para salir adelante en todo eso que se nos puede estar presentando. Entonces, como lo vimos, o sea, si Elías no hubiera tenido esa unción de Dios, esa presencia de Dios, él no hubiera tocado con el manto de las aguas no se hubieran abierto. Porque sin presencia, entonces ahí no hubiera pasado nada, sino que se le mojó la mantica. Pero cuando hay presencia, sí podemos seguir de la mano de Dios adelante contra viento y marea, como dice. Lo mismo pasó con Eliseo. Si Eliseo no hubiera recibido esa unción, no hubiera tenido la presencia de Dios para recibir la unción, recibir ese poder sobre su vida, él tampoco hubiera podido volver a abrir el río y cruzar al otro lado nuevamente. Entonces, ¿usted tiene la presencia de Dios? ¿Usted cree que va de la mano de la presencia de Dios para cruzar esas adversidades, para cruzar ese Jordán que a veces sentimos que nos está ahogando, que vamos entrando a ese Jordán pero sentimos es que el agua va para el cuello y va para arriba? ¿O simplemente usted tiene la presencia y va cruzando y el agua se va abriendo como si nada? Y va cruzando y las adversidades y todo lo que el enemigo nos puede estar mandando para bombardearnos, simplemente pasa por aquí, pasa por acá y ya, porque seguimos de la mano de Dios. Entonces, tenemos que empezar a mirar en qué momentos de nuestras vidas nosotros estamos dejando a un lado la presencia de Dios. Porque muchas veces nos pasa, y me ha pasado, que nos preocupamos por muchas otras cosas. O sea, ahorita, digamos, en medio de esta cuarentena, al principio, lo que yo pensé, yo dije, Dios mío, ¿y ahora? Nosotros independientes, Josué que ya se metió de lleno conmigo en el trabajo, los niños, ¿cómo vamos a hacer para poder atravesar toda esta situación? Los gastos son muy altos y todo ahorita se para. Entonces empecé como en esa angustia, en esa desesperación y no buscaba la presencia. O sea, no buscaba, no la sentía, no nada. Y tampoco me respaldaba como en mi cabeza, pues que en este caso es mi esposo, en poder decirle, amor, ¿qué has sentido? ¿Qué vamos a hacer? Busquemos a Dios, hagamos altares. No, o sea, todo se paró
Y todo fue hasta el momento en que ya como que caímos en cuenta y dijimos no, o sea, primero es Dios, estamos bajo su mano, bajo su poder, y yo tengo que confiar, tenemos que pasar esta prueba, que no es fácil cuando uno tiene dos bebés pequeños, cuando sos independiente y no sabes qué va a pasar con el país, qué va a pasar con el mundo, pero simplemente decidí confiar en Dios. Y ustedes, o sea, en serio no me van a creer, nos han llegado ofrendas de donde no sabemos, nos han llegado ofrendas de las personas que de pronto menos pensamos, ofrendas de personas que a veces decimos, pero esa persona puede estar más necesitada que yo. Y nos ha llovido trabajo a montón, o sea, a montón, en serio. Es una cosa que parece que estuviéramos normal, que la gente tuviera plata pues para trabajar y para comprar para cosas de cumpleaños. Pero todo esto o toda esta prueba la hemos podido pasar, la he podido pasar. ¿Por qué? Por estar de la mano de la presencia, por dejar mis cargas, por dejar todas esas dificultades a un lado y permitir que el arca intervenga en medio de esta dificultad y las aguas no me caigan encima, sino que simplemente yo pueda cruzar ese Jordán y cruzar al otro lado y encontrarme con ese propósito que Dios tiene. ¿Cuál es el propósito después de toda esa cuarentena? Aún no lo sé. Pero yo sé que voy cruzando mi Jordán y voy de la mano de Dios. Entonces yo los invito en ese momento a que ustedes piensen, a que ustedes analicen interiormente cuál es el Jordán que estás pasando individualmente, cuál es el Jordán que están pasando como familia. Los hombres que miren cuál es el Jordán, las cabezas de hogar, cuál es el Jordán que puede estar pasando su familia y preguntarse, yo estoy confiando como Josué y Caleb para cruzar ese Jordán y llegar a la tierra prometida, o simplemente estoy siendo desobediente y me estoy quedando en la orilla. Me estoy quedando ahí, a un pasito de poder cruzar esa prueba, de poder ir de la mano de Dios y poder llevar esa arca del pacto y cruzar sin que las aguas me caigan encima. O sea, así como el pueblo de Israel necesita un líder, también en sus casas necesitamos que los hombres sean esa cabeza y sean ese líder que pueda confiar, que pueda escuchar y que pueda obedecer a Dios, para que asimismo pueda cruzar ese Jordán, para que asimismo pueda ir delante la presencia de Dios. Cuando ya la presencia de Dios esté ubicada en esa situación, esté ubicada en mi vida por completo, ya poder decir, listo, atravesémoslo. Ya poder coger y decirle a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, etcétera, hagámosle que Dios está delante de nosotros. Entonces, vamos a orar. Yo espero que realmente esta palabra les haya llegado, que esta palabra Dios los haya confrontado y que podamos analizar cuáles son esos Jordanes que están en nuestras vidas. Que podamos analizar y poder decir, ¿estoy dispuesto a cruzar el Jordán o estoy dispuesto a quedarme en la orilla? Amén. Entonces, Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu pacto hacia nosotros, Señor. Te pedimos en esta hora que tú seas guiándonos, Padre Santo, que sea tu presencia, tu espíritu, tu palabra y tu amor en nuestras vidas, Padre. Que sea guiándonos para cruzar ese Jordán, para cruzar ese río caudaloso, ese río ancho, ese río que de pronto nos puede parecer imposible, esa situación que nos agobia, Señor. Yo te pido que tú seas yendo delante de nuestras vidas, como esos sacerdotes iban con el arca del pacto, con tu presencia, Señor, y seas abriendo esas aguas, Señor, ese río, para que nosotros podamos cruzar y sea tu protección, tu cobertura sobre nuestras vidas. Yo te pido que nos lleves con bien, Señor, que nos guardes y nos permitas encontrarte cada día más, nos permitas entrar en tu presencia cada día más. En el nombre de Jesús.